Nuestros padres, o principalmente nuestros abuelos, fueron soldados durante las últimas guerras del siglo XX, o algunas veces del siglo XXI. Nos hemos inspirado tanto en nuestros padres o abuelos para ser algún día los soldados más letales del mundo, pero cada uno tiene su consecuencia. En este top recopilé los 7 soldados u oficiales más letales por su valentía, y no solamente por su valentía, sino por la admiración de los demás soldados y amigos, incluso de su mismo dictador o presidente, pero también del mundo. Mi nombre es Nicolás García y les presento los 7 soldados u oficiales más letales de todos los tiempos. Número 7. La persona que abre las puertas en el séptimo lugar usó una espada, un arco largo y una gaita en la Segunda Guerra Mundial. Quizá Jack Churchill fue uno de los oficiales más respetados del ejército británico, conocido por su lema: un oficial que entra en combate sin su espada no está pertrechado de forma apropiada. Jack Churchill nació en Colombo, Ceilán, en 16 de septiembre de 1906 en Hong Kong británico. Se graduó con honores en la prestigiosa Academia Militar de Canadá, Royal Military College. Luego, Sandhurst, en Inglaterra, en 1926, y sirvió en Burma con el Regimiento de Manchester. Participó en la Segunda Guerra Mundial en algunas operaciones de comandos hasta el final de la guerra. Incluso se afirma que Jack Churchill usó un arco largo en combate, matando a un suboficial alemán en 1940 en un pueblo francés durante la Batalla de Francia. En Noruega, en 1941, Churchill comandó a los comandos número 3 en la operación Archery, recibiendo la Cruz Militar y la Barra por sus acciones en Dunkirk y Basgoi. En Italia, en 1943, recibió la Orden del Servicio Distinguido por liderar a sus comandos en acción en Salerno. Hay numerosas operaciones que hizo Jack Churchill en la Segunda Guerra Mundial, con su espada, con su arco largo y con su instrumento gaita. Al final de la guerra, Churchill no estaba contento con el final brusco de la guerra, diciendo: si no fuera por esos malditos yanquis, podríamos haber continuado esta guerra otros 10 años. Sin duda, un oficial británico que se ganó la admiración del ejército británico. Número 7. Número 6. Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901 en una zona a las orillas del lago Ládoga, en la gobernación de Olonets del Imperio Ruso, y fue soldado de la Segunda República de Polonia, cofundador de la Tajna Armia Polska o Ejército Secreto Polaco, además de miembro de la Armia Krajowa, Ejército Nacional Polaco, distinguido por su lucha contra la ocupación nazi de Polonia. Pero lo que te voy a decir ahora te va a dejar la boca abierta. Witold era la única persona conocida que se internó de forma voluntaria en el campo de concentración Auschwitz, cuando no sabía muy bien lo que allí le hacían a los prisioneros judíos. Obviamente no lo hizo solo, era parte de un plan con sus superiores. Witold presentó a sus superiores un plan para ingresar al campo de concentración nazi de Auschwitz, para recolectar información de inteligencia en su interior y organizar la resistencia interna. En 1943 se escapó de Auschwitz para unirse a la resistencia polaca en el levantamiento de Varsovia. Pero cuando la URSS asumió el control de Polonia después de la guerra, el 8 de mayo de 1947, el Servicio de Seguridad polaco lo arrestó. Pilecki fue acusado de cruce ilegal de las fronteras, uso de documentos falsos, no alistarse en el ejército, llevar armas no permitidas, espiar para el general Anders y de preparar un posible asesinato de funcionarios del Ministerio de la Seguridad Pública en Polonia. Pilecki negó los cargos de asesinato, pero admitió trabajar para de espionaje en el segundo cuerpo polaco, del cual se consideraba un oficial, alegando que no infringía ninguna ley. En 15 de mayo fue condenado a muerte y en 25 de mayo fue ejecutado en la prisión de Mokotów de Varsovia. Pero de lejos fue un gran héroe polaco que sobrevivió al Holocausto de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Número 5. Audie Murphy fue un soldado y actor estadounidense, distinguido por obtener el mayor número de condecoraciones existentes del ejército de los Estados Unidos hasta el momento. Murphy era hijo de un barquero pobre del norte de Texas, Estados Unidos. De niño arrancaba algodón por $1 al día y se hizo notorio por sus hazañas como aventurero y su gran precisión disparando un arma.
Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, se presentó como voluntario en la Infantería de Marina y después en la Escuela de Paracaidistas, donde fue rechazado por medir solo 1 metro con 65 centímetros y estar bajo de peso con 55 kilogramos. Logró ingresar en el ejército con 17 años tras falsificar su certificado de nacimiento, siendo enviado al campo Walters y en Texas, y más tarde al fuerte George J. Mary en Maryland. Fue asignado al 15º Regimiento de la Tercera División de Infantería, entrando en acción en el norte de África, Sicilia, Francia y Alemania. Por sus destacadas acciones en combate ganó todas las condecoraciones por valor del Ejército de los Estados Unidos, una condecoración belga y 3 francesas, además de ser el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Fue herido en 3 ocasiones y participó en más de 300 misiones, pero lamentablemente murió en un accidente aéreo en 28 de mayo de 1971 a la edad de 46 años en un viaje de negocios. Por estas acciones fue condecorado con la Medalla de Honor por el ejército de su país, y por eso se queda con el 5º lugar en este top. Número 5. Número 4. Alvin York, también conocido como Sargento York, fue uno de los soldados más condecorados del ejército de los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial. Recibió la Medalla de Honor por liderar un ataque contra un nido de ametralladoras alemán, tomar al menos una ametralladora, matar al menos 25 soldados enemigos y capturar 132. York nació en la zona rural de Tennessee, Estados Unidos. Sus padres cultivaban y su padre trabajaba como herrero. Los 11 niños de York tenían una escolaridad mínima porque ayudaban a mantener a la familia, lo que incluía la caza, la pesca y el trabajo como trabajadores. York fue reclutado durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente reclamó objetor de conciencia Estado sobre la base de que su denominación religiosa prohibió la violencia. Convencido de que su religión no era incompatible con el servicio militar, York se unió a la 82ª División como soldado de infantería y se fue a Francia en 1918. Incluso también participó en la Segunda Guerra Mundial, pero en el teatro americano, a pesar de su carrera como coronel. Un soldado que hizo cumplir una orden de ataque contra un nido de ametralladoras alemán fue el gran sacrificio que un soldado puede hacer. Número 4. Número 3. En el puesto número 3 tenemos al soldado más letal de la Unión Soviética. Ayudó a sus compatriotas durante la batalla de Stalingrado, pero sobre todo mataba a soldados y oficiales alemanes con su rifle Mosin Nagant 91-30. Este francotirador se llama Vasily Zaitsev. Nació en Yeleninskoye, cuando la Unión Soviética antes era el Imperio Ruso. En la ciudad de Chelyabinsk, en los Urales, de niño estuvo relacionado con la caza, en primer lugar con el arco y más tarde con armas de fuego. Su abuelo le regaló un rifle en plena preadolescencia cuando Vasily tenía 12 años. Zaitsev estudió en la escuela técnica de Magnitogorsk y sirvió como tenedor de libros en la escuadra soviética del Lejano Oriente. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, Vasily tenía 26 años y ya era un excelente tirador. Además estaba alistado en la Marina de la Unión Soviética y el 21 de octubre fue destinado como francotirador en la batalla de Stalingrado. Los soldados y oficiales nazis le tenían miedo a los francotiradores soviéticos porque eran una amenaza, incluyendo a los francotiradores alemanes. Incluso Zaitsev se enfrentó al mejor francotirador de toda la Alemania nazi, Erwin König, pero su nombre real era Heinz Thorwald, jefe de una escuela de francotiradores del ejército alemán, y el objetivo de Heinz era matar a Zaitsev para conseguir una buena reputación del ejército alemán, pero también dañar la reputación del ejército rojo por haber perdido a Zaitsev. Pero hubo una técnica que Vasily hizo para matar a su oponente. Nikolai, un amigo de Vasily, asomó un casco. El alemán disparó y aquel se arrojó al suelo gritando de dolor. König cayó en la trampa y se asomó para contemplar a su víctima, hecho que aprovechó Vasily para asestarle un disparo en la cabeza que terminó con su vida. Vasily Zaitsev fue condecorado 5 veces después de la batalla de Stalingrado. 2 órdenes de Lenin, 2 órdenes de la bandera roja y finalmente la mayor condecoración de todo soldado soviético, héroe de la Unión Soviética. Cuando terminó la guerra, Vasily se fue a vivir a Kiev, donde obtuvo un empleo como ingeniero. En 15 de diciembre de 1991, Vasily falleció a los 76 años por muerte natural.
10 días antes de la disolución de la Unión Soviética. Número 3. Número 2. La persona que ocupa el puesto número 2 es de nacionalidad finlandés. Seguramente lo conoces, y con todo respeto, dejará a Vasily Zaitsev con la boca abierta. Sin duda, Simo Häyhä fue uno de los mejores francotiradores, no solo del ejército finlandés, sino del mundo entero. Simo nació en el pequeño pueblo de Rautjärvi el 17 de diciembre de 1905, cerca de la actual frontera finesa con Rusia, e inició su servicio militar en 1925. Él vivió con su familia en una granja durante su infancia hasta su preadolescencia. En la Guerra del Invierno sirvió como francotirador contra la invasión rusa, pero actuando con temperaturas demasiado bajas, entre menos 20 grados y menos 40 grados centígrados, y obviamente vestido completamente de camuflaje blanco. El rifle que utilizó Häyhä en la batalla era el fusil estándar M28 XT Korva, que era casi lo mismo con el rifle Mosin Nagant, pero prefirió no usar una mira telescópica para no aumentar el tamaño del blanco que ofrecía el enemigo durante los combates. Y por lo tanto, los rayos del sol era la gran desventaja de los francotiradores para acertar a un objetivo. Simo prefirió usar su rifle sin una mira telescópica. Häyhä mató a más de 505 soldados enemigos. Además de sus bajas con el fusil, Häyhä tiene también acreditado haber matado a otros 200 soldados con el subfusil finlandés Suomi KP-31. Pero lamentablemente, el 6 de marzo de 1940, Häyhä fue herido en la cara por una bala explosiva enemiga que produjo un estado de coma, que le desfiguró su cara. El 13 de marzo, el mismo día que se firmó la paz entre la Unión Soviética y Finlandia, Häyhä recuperó el conocimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la caza, sobre todo de alces y a la cría de perros. Falleció el 1 de abril de 2002 por muerte natural. Actualmente no hay ningún francotirador que se le asemeje a Häyhä, que sin duda fue uno de los francotiradores más legendarios del mundo. Número 2. Número 1. La persona que está en el primer lugar es sin duda uno de los soldados más letales de la Segunda Guerra Mundial. Es de nacionalidad alemana. Como bien sabemos, la Alemania nazi es uno de los estados más genocidas de la historia de Alemania, que obviamente conocimos los generales, los planes e incluso los campos de concentración nazis, pero esta persona que veremos a continuación no asemeja a ningún otro soldado alemán. Fritz Christen. Nació en la pequeña ciudad de Redenhagen el 29 de junio de 1921. Su ciudad, enclavada en el estado alemán de Mecklenburg-Vorpommern, era una minúscula ciudad de agricultores donde toda la vida de los integrantes de la comunidad giraba en torno a la iglesia local. Fritz Christen fue un soldado alemán condecorado de la Totenkopf, perteneciente a la tercera división de la Waffen-SS que combatió la Segunda Guerra Mundial. Fritz Christen fue un soldado alemán condecorado de la Totenkopf, perteneciente a la tercera división de la Waffen-SS que combatió la Segunda Guerra Mundial. Participó en una de las operaciones más temidas de la Alemania nazi, la Operación Barbarroja. La batería antitanque a la que Fritz pertenecía se vio sorprendida por el ejército soviético, el cual aniquiló sin reparos a toda su unidad, salvo a Christen. Durante los próximos 3 días, el soldado se enfrentaría a los constantes ataques enemigos sin ayuda. Para el final de la operación, Christen había aniquilado a 13 tanques y matado a más de 100 rusos. Eso significa que estuvo defendiendo el lugar 3 días completamente solo, y casi sin munición. Dado por su increíble valentía y hazaña, Theodor Eicke le concedió a Fritz la Cruz de Hierro de primera clase, pero además le recomendó inmediatamente para ser condecorado por el mismo Adolf Hitler con la condecoración más importante de la Alemania nazi, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. De esta forma se convertía en el primer soldado de baja graduación de su unidad en conseguir tan importante condecoración. Pero para la primavera de 1945, los estadounidenses entregaron a los prisioneros a sus aliados de la Unión Soviética. Incluso Totenkopf era especialmente odiada por los soviéticos por los reiterados crímenes cometidos en la tierra soviética. En vez de ser el soldado más letal, fue uno de los pocos soldados alemanes que sobrevivieron a los gulags, resistiendo el trato apercibido por su división. El soldado resistió hasta ser liberado en 1955. Murió en Neustadt, Baviera, Alemania, en 1995 a los 74 años por muerte natural.
Sin duda, el soldado más letal de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. LJ, adiós.